bautizos. Continuamos informando un caso que está bajo investigación y que, de nuevo, debería de disparar las alertas en las autoridades de la Universidad de San Carlos por los supuestos bautizos e iniciaciones. Estos dejaron al menos 10 supuestos estudiantes intoxicados. El hermetismo rodea la situación hasta que los jóvenes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Este es el informe. A pesar de que los bautizos están prohibidos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde la semana pasada diversas facultades lo siguen realizando, con estudiantes de primer ingreso, y pareciera ser que año con año se vuelven más violentos, a tal punto que alrededor de 10 jóvenes resultaron con síntomas de intoxicación, por supuestamente haber mezclado bebidas alcohólicas con un poderoso somnífero. 5 de ellos ingresaron a la emergencia del Hospital Roosevelt en un estado semicomatoso. Esto obviamente no es una cuestión de juego porque las benzodiazepinas son medicamentos tranquilizantes potentes que según el número de medicamentos que uno le dé al paciente mezclado con alcohol puede incluso producir paro respiratorio a los jóvenes, ¿verdad? Un testigo que por seguridad no quiso identificarse revela qué fue lo que sucedió en el bautizo. El hecho de que alguien quiera ingresar a estudiar a la universidad, tal vez porque no tiene recursos para estudiar en otra universidad y tenga que pasar por actos totalmente violentos, donde se están drogando a los estudiantes, donde realmente después de drogarlos los tiran al piso, los patean, a las señoritas les quitan la ropa, las meten a un carro y se las llevan. Cuando hacen actos como tales, eso no es justo, eso no es ético, no sé, no es humano, realmente es indignante para uno de espectador. Se intentó ingresar a la Universidad de San Carlos, sin embargo, presuntos estudiantes encapuchados, en medio de amenazas e intimidaciones y bajo el argumento de ser estudiantes de una universidad que tiene autonomía, manifestaron tener el derecho de ejercer estos rituales de iniciación o bautizo como se los conoce. Ante los señalamientos de que los intoxicados pudieran ser de la Facultad de Agronomía, el presidente de la Asociación de Estudiantes, Samuel Palala, mediante un comunicado de prensa, desligó a la facultad de los incidentes, afirmando que ellos tuvieron una jornada que se desarrolló con normalidad. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Juan Carlos Pérez. Cambiamos el tema. El diputado Luis Chávez, de la bancada líder, llegó con unas esposas, una cadena y un candado para esposarse en una ventana del despacho del ministro de Desarrollo Social. La razón de su encadenamiento, hacer una protesta para que el MIDES le entregue información sobre la compra de maquinaria por 101 millones de quetzales. Me han manifestado que me iban a entregar los documentos inmediatamente. No tienen los documentos, no tienen la voluntad política de entregarlos. Me vienen a decir que en 24 horas, pues permaneceré las 24 horas. Y si es necesario permanecer un mes, estaré un mes acá. El viceministro de Administración indicó que se reunió con miembros de la bancada para aclarar la situación, pero que la información escrita aún no está disponible. Él ingresó por su propia voluntad, en ningún momento aquí se le tiene retenido a nadie. Él va a retirarse al momento que él lo desee. Nosotros, como le repito, somos conocedores de la ley, somos conocedores de la ley de libre acceso a la información, ¿sí? Y los plazos los conocemos. Además, acusan al diputado de haber agredido a una empleada de la cartera de desarrollo. Y cuando ella le indicó que el señor ministro no se encontraba, la empujó, y también empujó la puerta, entrando a la oficina del despacho del ministro, se ató a una ventana. El diputado Chávez asegura que es un invento de quienes administran el MIDES. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. Y hoy se dio a conocer los resultados del informe de 2014 de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se resaltaron principalmente las áreas de salud, educación y derechos del consumidor. Según el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se recibieron 944 denuncias referentes al sistema de salud, la mayoría de ellas en cuanto al desabastecimiento de medicamentos y negligencia médica. Y hay un irrespeto al convenio de gratuidad entre el INCAN y el Ministerio, porque a los pacientes se logró evidenciar que sí se les realizan cobros, a pesar de que el Ministerio de Salud otorga 21 millones de quetzales a dicha institución. La Defensoría de la Juventud recalcó que el año pasado surgieron los cobros extra por parte de establecimientos educativos, principalmente los públicos. Mencionó también la precaria situación de la infraestructura. Las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipo
de los centros educativos son precarias. Ello evidenciado en el número limitado de escritorios y con los que se cuentan en mal estado. En cuanto a los derechos de los consumidores, la situación que afectó más a los guatemaltecos fue el aumento en el precio de la carne. Y el tema de la carne de res, que en el último año se incrementó en 14 quetzales la libra de carne en un año. Esto vulnera el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. El procurador de los derechos humanos realizó un llamado de atención a las autoridades ante la posibilidad de que este año, por las elecciones generales, aumente la violencia. Deberá el gobierno garantizar el adecuado ejercicio de su labor informativa ante el posible surgimiento de la violencia política provocada por los poderes fácticos asociados al crimen organizado. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corso y Rafael Ovalle. En reunión, los jefes de bloque acordaron sesionar mañana a las 10 horas para entrar a conocer el estado de calamidad por la sequía. Desde enero, los congresistas no han logrado el quórum mínimo de 80 diputados para iniciar la sesión debido a la falta de acuerdos entre las bancadas. Ahora los parlamentarios dudan por el estado de calamidad debido a que perdió vigencia, pues la ratificación era para diciembre. Ahora hay otros 2 nuevos estados de calamidad a la espera para ser conocidos por el Congreso. Es un estado de calamidad que ya pues dejó de tener vigencia en virtud de que es un estado de calamidad que creo que es del mes de diciembre. Ya están en el Congreso de la República los estados de calamidad que mandó el Ejecutivo para este año. Entonces, esa es un poquito la discusión que se tiene, es, obedecer una orden de un estado de calamidad que ya se prorrogó mediante otro. Entonces, esa es un poquito la discusión. No hemos conocido ni la integración de la Comisión de Derechos Humanos, que es de rango constitucional también. No hemos conocido el informe del Procurador de los Derechos Humanos, no hemos oficializado la integración de las comisiones de las diferentes salas de trabajo del Congreso para que inicien a trabajar y que podamos liberar la agenda y poder leer iniciativas de ley para que vayan a hacer el análisis respectivo a las diferentes comisiones de trabajo para poder liberar el trabajo. Porque esos 2 estados de calamidad, ya hay 2 nuevos decretos del Ejecutivo metidos en la dirección legislativa, por lo tanto estos de los que la Corte nos está obligando a conocer ya no tienen vigencia. Y entonces eso es lo que no logramos desempantanar. Esto es muy sencillo. Las 2 bancadas, las 2 bancadas grandes debieran ponerse de acuerdo para solucionar este problema. Por otro lado, el diputado de Líder, Manuel Barquín, solicitará a la Procuraduría General de la Nación declare lesivo el contrato firmado por el Fondo de Desarrollo con el que buscan comprar maquinaria pesada. De acuerdo con el congresista, este contrato no llevó los plazos establecidos en ley. Solicitarle que declare lesivo el contrato que se firmó por los vicios que se han encontrado administrativamente. En consecuencia, tenemos abiertas todas las acciones y si han hecho desembolsos, vamos a apuntar a que reintegren los desembolsos que pudieron haber hecho. Vamos a la pausa, volvemos al cierre. El Cristo de Esquipulas es protagonista de nuevo en una película guatemalteca.